un lapsus, ¿ya? Y T, que viene a ser la temperatura, ¿ya? La temperatura. Temperatura, en un sentido de medir a todo como un conjunto, ¿de acuerdo? No es que vas a medir la energía de cada molécula o de cada átomo, eso es imposible. Se mide de un todo, ¿correcto? Muy bien. A ver, dicho esto, joven, dicho esto, la propiedad fundamental que vamos a manejar es la famosa pavo no ratón, ¿ya? ¿Cuál es esa? Mira, lo voy a colocar acá. Recuerda que estamos viéndolo chévere para que tú lo veas, ¿ya? Esta, pavo igual no ratón, ¿ya? Ahí está. Esta formulita que acabo de colocar acá es una fórmula fundamental, ¿de acuerdo? Y esta lo voy a poder utilizar siempre, ya sea que yo tenga un depósito donde haya pérdida de masa, como en un cilindro o en un recipiente que no haya pérdida, ¿correcto? A ver, entonces empezamos viendo qué significa cada una de esas variables. Entonces veamos. P viene a ser la presión, ¿ya? Ahí está. B viene a ser el volumen, ¿ya? Y ya está. N viene a ser el número de moles, ¿ya? R viene a ser la constante fundamental de los gases, ¿ya? Constante, vamos a ponerlo así, de los gases, ahí está, ideales, así le llaman, gases ideales, ¿ya? Y T viene a ser la temperatura. A ver, temperatura, ¿ya? Ahí está. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos lo primero. Ojo, quiero rescatar algo. La presión, siempre, por lo general, nosotros lo vamos a trabajar en el sistema internacional, es decir, en el SI, ¿ya? Acostumbrémonos a ese sistema, donde la presión se va a medir en Pascal, ¿ya? La presión se mide en Pascal. Tenemos también el volumen, que generalmente se mide en metros cúbicos. Existen otras unidades, ojo, jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, el Pascal, tenemos el milímetro de mercurio, tenemos el Torricelli, no sé, ¿no? Hay muchas más. Pero, en general, en el sistema internacional son las que le estoy mencionando. El número de moles, ¿no? Recuerda que se mide en mol, no, eso es mol. La constante, ¿de acuerdo? Es una constante de los gases, de ahí le voy a dar algunas equivalencias. Y la temperatura, ojo, siempre se va a medir en Kelvin. Ya siempre. Es decir, en la temperatura absoluta. Muy bien, joven. Copia esto de acá, esto que es lo principal, lo primero, y vamos a empezar a desmenuzar esa fórmula, ¿ya? Muy bien, cópialo por favor. Ahí te voy a... Ya está. Mira, a ver, rápidamente, entonces te vuelvo a remarcar, ¿no? Si la temperatura no me la dan en Kelvin, sino en grados centígrados, tengo que utilizar esta fórmula para convertirlo en Kelvin. Recuerda que la constante de los gases ideales tiene esta forma, 8.31 pascal metro cúbico sobre el mol por Kelvin, o también tiene esta otra forma. Recuerda también que de química de las primeras clases, el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, y si se trata, porque generalmente son moléculas, no quiero que tenga un solo compuesto, pero podría ser un gas ideal. Entonces acá cambiaría, en lugar de ser peso molecular, sería peso atómico, ¿correcto? Ese es el único cambio. Ahora vamos a ver, después de haber visto la ecuación de los gases ideales, vamos a ver la ecuación de proceso, ¿ya? Ecuación de proceso. Fíjate bien. La ecuación, ahí está, de procesos, ojo, ¿cuándo se va a aplicar? Profesor, ¿cuándo yo aplico la ecuación de procesos? Mira, aplico la ecuación de procesos cuando el número de moles, ¿de acuerdo?, es igual a una constante. O cuando la masa es igual a una constante. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, o cualquiera de ellas, no lo puedo aplicar. ¿Y cuál es? La presión 1, volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 o temperatura 2, como tú quieras. A veces le llaman inicial, ¿no?
la presión al inicio por el volumen al inicio, temperatura al inicio, es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Como tú desees, ¿de acuerdo? Esta es la famosa ecuación de procesos, ¿de acuerdo? Y de acá se van a derivar algunos procesos que vamos a ver a posteriori. Mira, presta atención. Entonces, profesor, si el número de moles se mantiene constante y acá lo voy a poner, o la masa se mantiene constante, entonces yo voy a aplicar esto de acá. Es decir, en cualquier punto, ¿de acuerdo? De una gráfica de procesos, ¿de acuerdo? Esto de acá se debe cumplir. Para cualquier punto, ¿no? Imagínate lo siguiente, por ejemplo, imagínate que yo tengo, por ejemplo, acá un gas encerrado dentro de un cilindro, fíjate bien, le voy a llamar, por ejemplo, cilindro 1, ¿no? Y este de acá tiene su presión, su volumen y su temperatura. Y yo lo quiero pasar, ¿de acuerdo? Ahí está, a 2 depósitos más. Por ejemplo, acá, a uno más, ¿no? Que tenga esta característica, le voy a llamar 2, y a este otro depósito por acá que le voy a llamar 3, ¿no? Ojo, mira, presta atención. Las condiciones que se pasan acá deben ser las mismas, siempre y cuando no haya pérdida ni del número de moles ni de la masa. Si no hay pérdida, las condiciones se deben repartir dentro de esos depósitos. O ya sea en otro depósito, ¿no? O sea, la presión, el volumen y la temperatura deben ser iguales. Lo voy a poner así para que te quede un poco más claro, tal vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate, yo tengo un depósito un poco más chato, más comprimido, ¿cierto? Ahí está, donde el gas, ¿de acuerdo? Y le voy a llamar 2, donde el gas se encuentra ahí más comprimido. Al estar más comprimido, la temperatura debe aumentar. O sea, las variables acá aumentan, pero de tal manera de que estas condiciones se mantengan constantes. O sea, se acomodan, se reagrupan, de tal manera de que esto se mantenga constante. La presión en este punto, el volumen entre la temperatura es lo mismo que en este punto, ¿correcto? Eso solamente lo voy a explicar en estas condiciones. Eso se llama ecuación de procesos. Muy bien, cópielo y vamos a ver ahora sí. Profesor, ¿qué me dice la ley de Boyle-Mario? Esto sucede con procesos isotérmicos, ¿ya? Entonces, mira, voy a poner esa palabrita acá. Procesos isotérmicos. Isotérmicos. ¿Ya? ¿Qué significa un proceso, profesor, isotérmico? Mira, mira, mira. Isotérmicos. Significa, joven, ¿de acuerdo? Que la temperatura es igual a una constante. ¿Ya? O sea que la temperatura no cambia. Es como si yo lo llevara de este recipiente, y la temperatura no cambia. Date cuenta, si la temperatura no cambia, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la presión por el volumen siempre se va a mantener constante. Mira esta reglita importante y fundamental. ¿De acuerdo? Si yo hiciese una gráfica, de acuerdo, de presión, ahí está, versus volumen, la gráfica tendría que ser de esta manera, así. Una rama de hipérbola, ¿ya? Una rama de hipérbola. Esa es la forma. Y a esta gráfica, ¿de acuerdo? Se le conoce como isoterma. Ya está, isoterma. ¿Ya? Ahí está. Ojo, todas estas leyes que vamos a ver se basan en la ecuación de procesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Diré para. Então, pausa.